Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias al Señor que nos ha permitido conectarnos una vez más en esta madrugada, hermanos, ya que misericordioso es el Señor Jesús al darnos la oportunidad de poder estar en este momento, cada uno de nosotros, unidos en oración, comunicándonos para participar, aunque usted no participe en alguna actividad, amén, pero simplemente el poder levantarse y conectarse juntamente con nosotros, alabando y glorificando al Señor, escuchando la palabra, y eso es más que suficiente, hermanos, para que este grupo siga adelante, amén. Usted y cada uno de nosotros, los que nos conectamos, aunque no participamos, somos muy importantes delante de los ojos de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, ya que estamos contentos y felices una vez más por la oportunidad que el Señor nos da de poder conectarnos, de poder vernos, de poder escucharnos y de poder estar unidos para apoyar a cada una de las necesidades que se presentan en este grupo. Amén. Una vez más, que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a iniciar, vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra de Dios dice allá en 2 de Timoteo 3:16 y 17, dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, enseñar, instruir en justicia, ¿verdad? Para que todo hombre esté preparado para toda buena obra. Amén. Y vaya conmigo juntamente allá a Romanos capítulo 10, del verso 14 al 17, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Y el tema que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, lo he titulado Conociendo nuestra fe. Amén. Textos en los cuales vamos a ver y vamos a meditar, que nosotros ya hemos leído, hasta de memoria no lo sabemos, pero vamos a ver qué tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Romanos capítulo 10, del verso 14 al verso 17, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y dice Romanos capítulo 10, del verso 14 al 17, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que viene la fe, hermanos? Vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Y digámosles: Padre nuestro, tú que estás sentado, Señor, en ese trono celestial, tú que todo lo ves, todo lo escudriñas, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos prepares, este corazón para escuchar tu palabra, para que tú, Señor, nos redarguyas y nos instruyas a toda justicia. En esta hora, Señor Jesús, te pido, Señor, que toques los corazones de aquellos que van a escuchar tu palabra, que tú nos enseñas a cada momento, a cada instante, cosas nuevas y maravillosas que hay escritas en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Señor, de los que ya están conectados y de los que no están conectados también, Señor. Guárdalos, protégelos donde quiera que vayan, donde quiera que estén. En este momento, Señor, añada
bendición a esta palabra y que sea tu Santo Espíritu instruyéndonos, enseñándonos y corrigiéndonos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria a ti, Padre, y que sea tu nombre glorificado en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice aquí los versos que leímos, haciendo una pregunta: ¿quién entenderá al anuncio a la cual nosotros anunciamos a nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros no estamos preparados, hermanos, para escuchar, para meditar, para guardar lo que es la palabra del Señor en nuestros corazones, la fe no va a llegar a nuestras vidas. Lo que dice ahí en el verso número 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que viene la fe? Conociendo nuestra fe, así se llama el título. ¿Cuál es mi fe? ¿Cómo voy a conocer que he creído o que yo tengo fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi fe es genuina delante de Dios? Vemos aquí por medio de la palabra, hermano, hermana, tú amigo, amiga que me escuchas por medio de cualquier plataforma en la cual se va a transmitir este mensaje. Si tú no escuchas la palabra de Dios, la genuina palabra de Dios, o la leche espiritual no adulterada, si tú no la escuchas, no va a venir la fe. Si tú, hermano, hermana, a veces nosotros como hijos de Dios necesitamos ver un milagro de parte de Dios para poder tener fe. Y a veces, aunque nosotros veamos los milagros, no viene la fe o no creemos en las cosas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha hecho muchos milagros y aún así nuestra fe no es el 100% a la cual nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo? Una vez más, hermano, hermana, amigo, amiga, te hago esta pregunta: ¿en quién hemos creído? ¿A quién le hemos creído? En realidad, hermano, hermana, ¿será que sí tenemos fe que el Señor nos va a guardar y nos va a librar? ¿Será que en realidad creemos en el Señor Jesucristo o creemos en un tapabocas? Una vez más, vamos a la situación en la que nosotros nos encontramos en este momento. ¿A quién le vamos a creer y en quién tenemos fe? ¿En realidad tenemos fe en el Señor Jesucristo o tenemos fe en una inyección? Conociendo nuestra fe, ¿cuál es nuestra fe, hermano, hermana? Una vez más, ¿en quién hemos creído o a quién le hemos creído? Vemos aquí la palabra del Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos han predicado, nos han enseñado que el Dios que nosotros creemos o al Dios al que nosotros tenemos fe es el Dios todopoderoso? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado por medio de la palabra que Dios es poderoso, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios? A veces nos preguntamos, por falta de nuestra fe, nos preguntamos: ¿será que el Señor me va a librar? ¿Será que Cristo me va a guardar? Y a veces nosotros humanamente
decimos, bueno, por si las dudas, voy a obedecer el protocolo humano. ¿No dice el Señor Jesucristo que nos va a guardar y nos va a proteger y nos va a guiar todos los días hasta el fin del mundo? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y vemos una vez más la palabra de Dios, y no me canso de decirles que la palabra de Dios dice que, y el mismo Señor Jesucristo dice que sin mí nada podéis hacer. Entonces, si nosotros tenemos fe que Jesucristo está con nosotros, que el Todopoderoso está con nosotros, que el Dios de los dioses, que el Señor de señores está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, hermanos? Una vez más le pregunto y lo pongo a que usted medite en la palabra del Señor, en la cual dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. ¿Cuántos de los que se han ido ante la presencia del Señor, digo ante la presencia del Señor porque cuántos cristianos, cuántos hombres de fe, de la nada les llega el virus y mueren? ¿Cuántos no se han ido, hermano, hermana? Pero pues es la voluntad de Dios. Aún aquellos que se cuidaban, se guardaban, se protegían, por más que se protegían, llegó. ¿Por qué? Porque fue permitido por Dios. Para que nosotros entendamos, para que nuestra fe crezca y digamos, aunque me tape, aunque me cubra, si es la voluntad de Dios, me va a suceder. Porque Dios tiene el control de todo, hermanos, hermanas. Dios permite que a veces sucedan cosas para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe siga creciendo y podamos tener esa fe genuina delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. ¿Cómo hemos creído usted y yo? ¿Cómo ha llegado la fe? Por aquel que nos habló, que el Señor usó para que nos hablara del Evangelio. Aún con aquellos que el Señor ha usado predicándonos la palabra del Señor. La verdadera fe genuina, la cual nosotros tenemos que tener delante de Dios, es aquella la cual, cuando dice Pedro, dice que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y ahí es cuando nosotros vamos creciendo en esa fe en la cual nada ni nadie nos va a mover, nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Vemos, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 11 y el verso número 1, otro texto en la cual usted y yo lo hemos leído, lo hemos entendido, lo hemos guardado en nuestro corazón, pero ¿qué si no lo ponemos en práctica? Amén. Porque aquí en Hebreos capítulo 11 y el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que usted y yo tenemos hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo. Que tenemos esa fe genuina en la cual estamos esperando una acción. ¿O qué es lo que estamos esperando, hermano, hermana? Estamos esperando a que llegue otra vacuna y nos digan, ok, tú ya vas a ser inmune a esa vacuna. Usted y yo nos hemos dado cuenta, no sé si en realidad se ha dado cuenta, hermano, que todo lo que hablan es mentira, porque cuando salió la primera y la segunda vacuna, dicen, usted vacúnese para que no le llegue el virus. Al principio le decían eso y después decían, usted no es inmune, usted aunque tenga la vacuna puede ser contagiado. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Que ahí vamos y corremos a ponernos la vacuna para ser inmunes.
tenemos que entender y tenemos que comprender que si nosotros creemos en el Creador, en el Dios Todopoderoso, nada va a venir contra nosotros. Fíjese lo que dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos esperando? La venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando. Usted y yo no tenemos que estar esperando si salen una cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, hasta 10 vacunas para decir que soy inmune. Una vez más, si el poderoso está con nosotros, si el Criador está con nosotros, no necesitamos nosotros ninguna vacuna porque Él nos guarda, Él nos protege y Él nos cubre y Él nos libra de todo lo que está pasando en esta tierra, en este mundo. Y luego después dice la convicción de lo que no se ve. ¿Usted tiene esa convicción de que algún día va a ver al Señor Jesucristo? Amén. Yo tengo esa convicción que algún día la voy a ver, pero yo no necesito esa vacuna, yo no necesito nada para poder ver a mi Señor Jesús. Y si es la voluntad de Dios que me contagie o que me llegue ese virus, es por la voluntad de Dios. Como le digo una vez más, por más que me proteja, por más que me cuide, por más que obedezca el protocolo, si es la voluntad de Dios, me va a llegar. Es la convicción que yo tengo que tener, esa fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estoy esperando? La venida del Señor Jesucristo. ¿Qué estoy esperando si el Señor me lleva antes? Verlo allá en el cielo. Porque esa es la convicción de lo que no se ve. Usted y yo no hemos visto al Señor Jesucristo, pero la fe que yo tengo es que algún día lo voy a ver tal como Él es. Estamos entendiendo, hermanos, estamos comprendiendo cómo el Señor Jesucristo nos ha librado, nos ha cuidado en este momento. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener esa convicción en la cual Dios nos va a librar y nos va a cuidar, nos va a proteger, hermano, hermana. Tenemos que tener la convicción, aquella convicción que vamos a ver al Señor Jesucristo cuando Él nos llame ante su presencia. Amén. Vaya conmigo allá en Efesios capítulo 3 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla aquí. Efesios capítulo 3 y del verso 17 al verso 19. Amén. Y dice así. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. Fíjese lo que dice aquí, una vez más. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y luego el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Fíjese en lo que dice en el verso 19. Meditemos en el verso 19. ¿Qué es lo que dice el verso 19 de Efesios capítulo 3? Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer, dice, para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, cuando nosotros conocemos verdaderamente el amor de Cristo,
y que el amor de Cristo abunda en nuestros corazones, cualquier conocimiento que venga del hombre o de cualquier persona no se compara con el amor de Cristo. El amor de Cristo hacia con nosotros, hermanos, Él dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando nosotros conocemos verdaderamente el amor de Cristo hacia con nosotros, excede todo conocimiento humano. Está sobre el conocimiento, la sabiduría, los estudios del ser humano. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que escudriñemos la palabra del Señor, porque ahí tenemos la vida eterna. Amén. ¿Cuál es nuestra fe? Conociendo nuestra fe. En realidad, ¿tengo fe? En realidad tengo fe, dice la palabra de Dios. Dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La fe de muchos va a menguar por haberse aumentado la maldad. Amén. Y vemos por todo el mundo cómo ha crecido esa maldad. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, y vemos lo que nos habla aquí el consejo de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, y mire lo que habla del verso 8 y el verso 9. Conociendo nuestra fe. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 8 y el verso 9, dice: ¿a quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? ¿En quién hemos creído? ¿Cuál es la fe? Lo que leímos anteriormente dice, es pues la fe. ¿Cuál es la fe de nosotros? De que hemos creído en lo que no hemos visto. ¿Cuál es nuestra fe? Conociendo realmente nuestra fe. ¿Cuál es mi fe que yo tengo hacia mi Señor Jesús? Dice, ¿a quién? Dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de mi fe? ¿Cuál es el fin en el cual mi fe hacia Dios, sabiendo que algún día lo voy a ver? ¿Cuál es en realidad mi fe? Conociendo mi fe, conociendo nuestra fe. En realidad, ¿cuál es mi fe y cuál es nuestra fe? Dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que quiera perder su vida por amor a Cristo, la salvará y estará eternamente ante la presencia de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en realidad, hermano, hermana? Que estamos corriendo a querer salvar nuestras vidas. ¿Cómo? Obedeciendo al hombre, creyendo en el hombre, teniendo fe en un líquido, teniendo fe en lo que el ser humano nos presenta para supuestamente no contagiarnos. Conociendo nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Una vez más, hermano, hermana.
Tu amigo o amiga que me escuchas, lee la palabra de Dios, lee lo que el Señor Jesucristo vino aquí a hacer a la tierra y en los evangelios, y verás que el Señor va a hacer también esos mismos milagros, los va a hacer en tu vida, pero creyendo que Jesús lo va a hacer. Teniendo esa fe que Jesús va a hacer la obra en tu vida. Él tiene poder para cambiar tu pensamiento, para cambiar tu forma de ser, para cambiar todo tu ser, todo tu cuerpo. Ningún ser humano tiene el poder para cambiar tu vida, solo el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Él va a hacer ese cambio en el cual tú necesitas para poder vivir en paz. Porque a veces no vivimos en paz por cómo estamos viviendo o conforme estamos actuando. Pero una vez viniendo a los pies de Cristo, leyendo, escuchando la palabra de Dios, Él va a hacer el cambio en tu vida. El ser humano no tiene el poder de hacer ese cambio, sino que el Señor Jesucristo es el que tiene el poder para cambiar tu corazón y tu forma de pensar y tu forma de actuar. Así como la ha cambiado a nosotros, que así como lo hizo en mi vida, así también lo puede hacer en tu vida. Pero tienes que apresurarte porque la venida del Señor está cerca. Y para que te des cuenta, te recomiendo que leas Mateo capítulo 24 y ahí te va a enseñar el Señor las cosas que están pasando en este momento en todo el mundo. Vemos todos los desastres que está ocurriendo en diferentes países y en diferentes estados que está sucediendo. Y todo eso está escrito en la Biblia. Y dice la palabra de Dios que en cuanto tú veas todas esas señales, erguíos porque nuestra redención está cerca, preparaos porque nuestra salvación está cerca. El Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Y por eso dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿encontrará fe? ¿En realidad encontrará fe, hermano, hermana? Veamos con la palabra del Señor qué es lo que nos enseña. Amén. Juan capítulo 11, el verso 25 y 26. Juan capítulo 11 y el verso 25 y el verso número 26. Vemos ahí Juan capítulo 11. Vaya conmigo. Y el verso 25 y 26 dice la palabra del Señor. Dice: y todo aquel que viene y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice el Señor. ¿Tú lo crees? Hermano, hermana, ¿tú lo crees? ¿En realidad crees? ¿Tienes fe? Que lo que dice aquí la palabra de Dios dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo: sí, Señor. ¿Así cree usted? O sea, ¿sí le vamos a contestar al Señor? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Has venido al mundo a salvar al mundo. No a condenarlo, a salvar el mundo. Ahí lo dice también en Juan, dice que el Señor, Dios no mandó a Cristo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por medio del Señor Jesucristo. Pero esa es la fe que nosotros tenemos que tener, hermano, hermana, que vamos a ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Que nuestra fe no mengue y que no digamos: ¿será que sí me va a salvar? ¿Será que sí algún día lo voy a ver? No dudemos. No dudemos, hermano, hermana. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, podemos nosotros ver cómo es que el Señor Jesús nos libra de todo. Nos libra de todo, hermano, hermano. Nos libra de todo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Él tiene el poder para que usted y yo seamos salvos por medio de la palabra de nuestro Dios Jesús el Cristo.
Amén. Ahora, podemos ver que si nosotros tenemos fe, una fe genuina en la cual usted y yo podemos meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que necesitamos que nuestra fe no mengue. ¿Por qué? Porque la palabra está escrita, la palabra nos enseña, la palabra nos instruye a que nuestra fe no mengue, a que nuestra fe crezca. Amén. Un texto muy conocido por todos nosotros. Y vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 8 y el verso número 35 en adelante. Muy conocido de nosotros, hermano, hermana, en la cual nosotros tenemos que poner en práctica y tenemos que dar testimonio de lo que dice aquí. Amén. Fíjese lo que dice Romanos 8, de 35 en adelante, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Vamos a ver. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Por eso es que tenemos que entender y tenemos que podemos meditar cuál es nuestra fe, conociendo nuestra fe, nuestra verdadera fe. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, dice, por causa de ti nos somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas del matadero. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En la cual punto podemos nosotros meditar y ver que nos puede separar del amor de Cristo? Primeramente, al principio lo que leímos, que hay unos puntos en los cuales nosotros podemos separarnos del amor de Cristo, o nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad no conocemos nuestra fe. Y aquí lo dice en el verso 35, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿En la cual punto podemos nosotros meditar o ver que no conocemos nuestra fe? Porque nos puede separar del amor de Cristo. Conociendo nuestra fe. Y podemos ver que aquí dice antes, en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Somos vencedores. Somos vencedores, hermano, hermana. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo voy a vencer. Porque bien lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y todo lo puedo, lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores. No nomás vencedores, somos más que vencedores. Imagínese, hermano, hermana, en la cual nosotros, si en realidad tuviéramos esa fe genuina, esa fe que Pablo tuvo, esa fe que Pedro tuvo después de que el Señor Jesucristo resucitó y se fue a los cielos y ellos empezaron a predicar el Evangelio a toda criatura, en la cual ellos fueron golpeados, fueron apedrados. Todos los 11 apóstoles
del Señor Jesucristo fueron muertos a pedradas, fueron muertos de diferente manera, los mataron, hermano, hermana. Fueron vituperados, fueron encarcelados, fueron golpeados por causa del Evangelio, por causa de esa fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Ahora yo le digo, hermano, hermana, ¿cuántas veces nosotros, aún nuestros hermanos en la fe, nos han blasfemado, han hablado mal de nosotros, o nos han vituperado, nos han dicho algo? ¿Y cuántos de nosotros no nos molestamos y ya no queremos seguir adelante o ya no servimos al Señor por lo que nos hicieron? Ahora, si usted y yo sufriéramos lo que esos apóstoles sufrieron, hermano, hermana, ¿dónde quedaría nuestra fe? ¿Dónde estaría nuestra fe, hermano, hermana? Entonces, meditemos en la palabra de Dios. Conociendo nuestra fe, eso es lo más importante, en la cual nos va a llevar ante la presencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Es lo único que nos va a llevar, hermano, hermana, nuestra fe. ¿Por qué? Porque es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve, es lo que nosotros, ¿qué es lo que usted espera? Ver al Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos, pero en realidad tenemos fe. En realidad creemos en lo que el Señor Jesucristo nos dijo en aquel tiempo. A cada uno de nosotros nos dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero que no mengue nuestra fe. Ustedes crean que me van a ver, crean que van a llegar al reino celestial. Pero tenemos que prepararnos como aquellas 5 vírgenes que se prepararon con aceite para que nuestra lámpara no se apague, para que siempre estemos llenos del Espíritu Santo. Ese es el aceite de nuestra lámpara, el Espíritu Santo. Ese es nuestro aceite, hermano, hermana, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Tenemos que estar preparados, hermanos, para que el Señor Jesucristo, cuando venga, seamos levantados. Tenemos que estar preparados para cuando el Señor Jesucristo nos llame de la forma en la cual nos va a llamar. La voluntad de Dios es entendible, porque no podemos entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que la cual nosotros no entendemos. Es la voluntad de Dios de que todos los que han muerto mueran. Es permitido por parte del Señor Jesús todo esto que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta cuánta fe tenemos en aquel que dio su vida por usted y por mí. ¿En quién hemos creído? ¿A quién hemos aceptado en nuestro corazón? ¿A quién le hemos abierto las puertas de nuestro corazón? El Señor Jesucristo lo dijo ahí en Apocalipsis 3:20. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, entraré. entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Estaré con él y él va a estar conmigo. Y él lo dijo, dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros. Si nosotros creemos y tenemos esa fe, él va a estar con nosotros. Amén. Vaya con otro texto, hermano, ahí en Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo número 3. Y dice la palabra de Dios, el verso 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos. ¿Qué vestidura tiene usted, hermano, hermana? Estamos revestidos de Cristo Jesús. Estamos protegidos de Cristo Jesús. Estamos guardados por Cristo Jesús. Si en realidad usted cree que estamos revestidos en Cristo Jesús, lo único que usted debe de estar esperando es la venida del Señor Jesucristo. Es lo único que tenemos que estar esperando, hermano, hermana, la venida del Señor Jesucristo. Porque se cubra como se cubra por ordenanzas del hombre, por el protocolo del hombre, si la voluntad de Dios es otra, se va a hacer conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre. En Cristo estamos revestidos, dice la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. O sea, no tenemos que meditar, no tenemos que entender, no tenemos que saber lo que el mundo cree. Si usted le dice a alguien que no es hijo de Dios, él está seguro que es hijo de Dios, aunque no cree en el Señor Jesucristo. Y él dice, yo también soy hijo de Dios. Pero nosotros vemos conforme a la palabra de Dios lo que dice Juan capítulo 1 y el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de llamarlos hechos hijos de Dios. Pero nosotros por la fe en que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de Dios y estamos revestidos de Cristo Jesús. Estamos protegidos, estamos guardados por medio de aquel que dio su vida por usted y por mí. Amén. Con esto lo voy a terminar. Filipenses capítulo 1 y el verso 29. Filipenses capítulo 1 y el verso número 29. Con esto le termino, hermano, para que meditemos conociendo nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es su fe, hermano, hermana? ¿En quién ha creído? ¿En quién hemos creído? ¿Y a quién esperamos? Amén. En realidad, ¿a quién esperamos? ¿Está usted esperando la cuarta vacuna, la quinta vacuna? Salieron 1, 2, 3, 4 y ahorita están con la cuarta. ¿La sigue esperando? ¿O está esperando a Cristo Jesús? Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros es concedida a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcas por Él. Tenemos que padecer por Cristo Jesús. De una forma u otra nosotros tenemos que padecer por Cristo Jesús. Porque muchos nos van a vituperar por creer en Cristo Jesús, por hablar el Evangelio y por predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Amén. Esa leche espiritual no adulterada. Aquellos que predicamos la leche espiritual no adulterada somos vituperados, somos aún por nuestros mismos hermanos en la fe, somos criticados. Porque a veces el que no cree y el que no tiene fe en Cristo Jesús, cuando le habla la palabra de Dios, le penetra hasta partir el alma y eso es lo que nos duele y no la creemos. Y a veces somos vituperados porque nos dicen que somos religiosos, somos extremistas por meditar en la palabra de Dios y por predicar la verdad. Conociendo nuestra fe, ¿cuál es su fe? ¿Cuál es mi fe? ¿En realidad conozco mi fe a Cristo Jesús? ¿En realidad espero la venida del Señor Jesucristo o estoy esperando otra vacuna para rápidamente protegerme o cuidarme con esa vacuna? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano, hermana? Que el Señor Jesús les bendiga, que el Señor Jesús les guarde y tenemos que tener esa fe.
que Jesús, Él nos cuida y nos guarda. Amén. Que algún día tenemos que ponernos o nos van a obligar a hacerlo, pues que la palabra de Dios se cumpla cuando dice, y tomarás cosa mortífera y no te hará daño. Pero eso es cuando ya en realidad nos obliguen o ya no tengamos otra salida. Pero de que la tenemos, hermano. Nomás que es cuestión de que nosotros nos afirmemos en quien hemos creído. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y sigamos adelante. Conozca bien su fe, en quién ha creído y a quién le ha creído. Y si espera la venida del Señor Jesucristo, para que algún día usted y yo lo veamos tal y como Él es. Amén. Que el Señor Jesús bendiga sus vidas y que esta palabra haya sido para nuestro crecimiento espiritual y crezcamos día a día en la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga y sigámonos gozando en las alabanzas. Que el Señor Jesús guarde sus vidas y que la paz de Cristo siempre esté en cada corazón. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.